control de los medios de comunicación, manipulación de las masas. Dos buenos ejemplos podrían ser Ciudadano Kane o la Guerra de los Mundos. Por eso, para hablar del tema, no se nos ocurre otro lugar mejor que Ronda, lugar donde descansan los restos mortales de Orson Welles. Bienvenidos al Arrecife. Ronda no es solo rica en belleza, también lo es en historia y en leyendas, como lo que afirma que en esta ciudad llueve hacia arriba o que en el Palacio del Rey Moro se construyó un pozo con 365 escalones para que la bella hija del Rey Moro se bañara en el río sin ser vista. Si bien es cierto que algunas veces cuando se pasa por el puente parece llover hacia arriba, esto es debido a las tremendas corrientes de aire que circulan bajo el mismo, que recordemos está situado sobre un tajo de 100 metros de profundidad, lo que a veces ocasiona que el aire impulse las gotas de agua hacia arriba. Y en el caso de la mina del Rey Moro, el pozo tenía como misión suministrar agua al palacio. Estas leyendas tienen una explicación, el impacto que tuvo en la sociedad de la época. Dos noticias relevantes: la construcción de algo tan impresionante como un puente de más de 100 metros de altura, o en épocas anteriores, una obra de ingeniería que permitió un pozo interior de gran profundidad. Cuando se habla de un tema de forma masiva, recurrente, perdura en la sociedad y es objeto de debate, termina convirtiéndose en leyenda. Y tenemos leyendas de hace un par de siglos, como el caso del Puente Nuevo, o de varios, como el caso de la mina del Rey Moro, o de milenios, como el caso de otras leyendas legendarias como las del Baobab, el Hilo Rojo, el Fauno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más leyendas se nos dan a conocer. Pero, ¿qué leyendas legaremos los que vivimos hoy día? Probablemente ninguna, porque las noticias y los sucesos apenas duran unos días en la opinión pública. Un avión con cientos de pasajeros es derribado hace poco por un misil. Resultado: hombres, mujeres, niños inocentes muertos. ¿Quién fue el autor? ¿Se la ha encontrado? ¿Por qué se hizo la masacre? ¿Quién es el responsable? Nadie lo cuenta, pero es que nadie lo pregunta. Hace un año y pico, un tren descarrila en Santiago de Compostela. Mueren 80 personas. ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos culpables han sido acusados? Solo uno. ¿Por qué? Hace un par de años 5 jóvenes mueren en una avalancha en el Madrid Arena. ¿Alguien juzgado? ¿Alguien habla de ello? ¿Se interesa la sociedad por si los culpables están en prisión? Hace unos meses nos escandalizábamos con el uso de armas químicas en Siria, con el resultado de cientos de niños muertos. ¿Cómo está Siria ahora? ¿Sigue igual? ¿Han cambiado las cosas? Miles de personas, murieron hace poco más de un año por un tifón. ¿Dónde? ¿Alguno sabría decirme dónde? Son cosas que han pasado hace poco, porque si nos vamos tan solo hace unos años atrás, 5 por ejemplo, ¿quién sabe lo que pasó en una guardería de Sonora en México? ¿Lo recordáis? Los que seguro que lo recuerdan fueron los familiares de esos 50 niñitos muertos en un incendio provocado. ¿Se sabe el responsable? Es curioso que noticias como la construcción de un puente nuevo o un pozo en el Palacio de un Rey sobrevivan cientos de años en una época donde la población apenas sabía leer y donde no existían ni la radio, ni la televisión, ni la prensa tal como la conocemos hoy día. Y hoy por hoy, con tanta información a nuestro alcance, no sabemos lo que realmente pasa a nuestro alrededor y ni siquiera recordamos lo que pasó antes de ayer. Nos cuentan las cosas sin informar, sin entrar en el fondo del asunto, sin debatir de forma seria las consecuencias, el origen o la resolución de la noticia. Las noticias son la crónica de una muerte anunciada, la de la propia noticia. No hay mejor forma de esconder algo
que ponerlo a la vista de todos. Y eso es lo que hace la prensa, que manipula. Nos bombardean, nos saturan, nos acosan con información intrascendente, cocinada o manipulada. Nos sacan una sola noticia o tendencia, de forma masiva, intensiva y transversal, tanto en prensa como en radio, como en televisión, como en tertulias, y lo hacen de forma abusiva, para que no se hable de otra cosa en la sociedad. Y de paso, para que nos olvidemos del anterior, sin dar respuestas, sin contestar a las preguntas y sin entrar en el fondo de la cuestión. En resumidas cuentas, informan sin informar. Y lo hacen como un buen trilero, que cambia la noticia de mano para que, siguiendo la bolita, te olvides y no mires la verdadera realidad. Nos están distrayendo. Por cada información a cuentagotas que nos dan, nos tapan otras miles, con lo que al final mucha información, mucha prensa y mucha televisión, pero sabemos menos de lo que pasa a nuestro alrededor que nuestros antepasados del puente de Ronda. Nunca hemos tenido tanta información y hemos sabido tan poco. Y es que al final hay dos realidades en el mundo, la realidad de la calle y la que nos cuentan los medios de comunicación. Tú decides cuál te crees.